El pequeño empujó la puerta de la librería con más fuerza de la habitual. Afuera, la lluvia se deslizaba como un manto gris sobre la calle silenciosa, y el viento agitaba los carteles como si quisiese arrancarlos de las paredes. Dentro, el lugar se mantenía cálido y envuelto en esa penumbra acogedora que parecía pertenecer más a otro tiempo que al presente. El aroma a papel viejo y madera encerada llenaba el aire. Noel, como siempre, estaba detrás del mostrador, con un libro abierto frente a él. El anciano levantó la vista, y sus ojos brillaron con esa chispa de complicidad que siempre aparecía cuando el niño cruzaba la puerta. «Hoy vienes con el viento en la espalda», dijo Noel, cerrando el tomo con suavidad. «Es señal de que esta noche las historias no esperan, quieren ser contadas». El niño, con los ojos muy abiertos, se acomodó en su silla favorita, esa junto a la lámpara de pantalla verde. Sabía que algo distinto estaba por comenzar. Noel se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el mostrador, y su voz bajó a un tono grave, casi confidencial. ¿Sabías que no todos los monstruos se esconden en la oscuridad por simple maldad? Algunos lo hacen porque ellos mismos sienten miedo. El niño frunció el ceño, intrigado. ¿Miedo? ¿De qué puede tener miedo un monstruo? Noel esbozó una sonrisa breve, sin perder la seriedad en su mirada. Eso lo descubrirás hoy. Hay un ser en los bosques de Nueva Jersey, en Estados Unidos, al que llaman el Diablo de Jersey. Muchos dicen haberlo visto, alas como de murciélago, rostro grotesco, un chillido que hiela la sangre. Durante siglos, los lugareños han contado sus apariciones, asegurando que acecha entre los pinos y los pantanos. El niño tragó saliva, esperando cada palabra. Pero lo más curioso, continuó Noel, es que hay quienes aseguran que esa criatura no ataca porque sea malvada, sino porque huye. Se oculta de algo más antiguo, más oscuro que su propia leyenda. El anciano tomó aire, como si el peso de lo que estaba por narrar se hiciera sentir también en su voz. Así que escucha bien. No es solo la historia de un monstruo. Es también la historia de su miedo. El murmullo del viento golpeó contra los ventanales de la librería, como si acompañara la advertencia. Y, como siempre, el niño sintió que, apenas Noel comenzaba su relato, las paredes del lugar se desvanecían, dando paso a un mundo lejano, bosques espesos, húmedos, con árboles tan altos que parecían cerrar el cielo. Y allí, en medio de esa soledad inquietante, algo esperaba entre las sombras. El viento soplaba fuerte entre los pinos del bosque de Pine Barrens, arrastrando un eco que parecía un lamento. Los lugareños que se atrevían a internarse en la espesura juraban escuchar crujidos que no provenían de ramas, sino de algo vivo que se movía entre las copas. El relato recogía los testimonios: un granjero que había encontrado a sus caballos jadeando, cubiertos de espuma y con marcas de garras en los establos, un grupo de jóvenes que en una noche de fogata juraron haber visto una silueta alada sobrevolando contra la luna, y una madre que sostenía que una sombra enorme había pasado frente a la ventana de la habitación donde dormía su bebé. El especialista que seguía la leyenda, un investigador de lo inexplicable, relataba en sus notas cómo los rastros aparecían de forma inexplicable, huellas con forma equina que se interrumpían en medio de la nada, como si la criatura hubiera despegado de pronto. En ocasiones, las marcas de garras en los árboles parecían frescas, aún con savia brotando. Pero el relato dio un giro inesperado. Por un instante, se abandonaba la voz de los humanos y se sumergía en la del propio ser. El diablo de Jersey se movía entre los árboles con sigilo, aunque su cuerpo, grande y extraño,
no podía pasar desapercibido. Sentía el frío recorrer su piel, la incomodidad de existir como un error que nunca debió nacer. Había aprendido a temer al hombre, sus disparos, sus trampas, sus linternas que lo buscaban como si fuese un monstruo de feria. Pero, más allá de ese miedo, había algo peor. A veces, en las noches más silenciosas, una presencia lo observaba desde el bosque profundo. No era un hombre, ni un animal. Tampoco un espíritu. Era algo que se alzaba en su memoria con más terror que cualquier cazador. Lo sentía como una presión en el aire, un frío que no provenía del invierno, una mirada invisible que lo hacía huir a pesar de sus alas. El diablo de Jersey, ese ser al que temían tantos, era también un fugitivo. No era la criatura más peligrosa del bosque. Y mientras aullidos lejanos se mezclaban con los ecos de las ramas agitadas, la narración sugería que el verdadero secreto de los Pine Barrens no era el monstruo, sino aquello de lo que incluso él escapaba. En las profundidades de los bosques de Pine Barrens, allí donde ni los cazadores más curtidos se atreven a internarse, una criatura de alas membranosas se movía entre las sombras. Sus patas hendían el suelo húmedo, dejando huellas deformes que parecían mezcla de caballo y ave. Sus ojos, dos brasas ardientes, parpadeaban inquietos mientras oteaba la noche. El diablo de Jersey no era un mito para sí mismo. Era real, tan tangible como la neblina que le rodeaba. Sentía los murmullos humanos a lo lejos, relatos de miedo, rezos apresurados, maldiciones lanzadas contra su nombre. Lo habían convertido en una leyenda, y a fuerza de miedo, esa leyenda se había vuelto su prisión. Pero aquella noche, algo diferente lo perturbaba. No era el cuchicheo humano, ni el olor a pólvora y antorchas de quienes intentaban cazarlo. Era otra cosa. Una vibración invisible que se filtraba entre los árboles, un silencio extraño que incluso los animales parecían comprender. Los búhos callaron. Los ciervos huyeron. Y él, la criatura que se suponía debía infundir terror, sintió un escalofrío recorrerle las alas. Con un rugido ronco alzó el vuelo. El aire nocturno lo sostuvo mientras atravesaba el bosque, pero cuanto más alto volaba, más sentía ese peso invisible, como si una presencia mayor lo observara desde la oscuridad. Una presencia que no pertenecía ni al bosque, ni al cielo, ni al mundo humano. Algo mucho más antiguo. Por un instante, el diablo de Jersey se encogió, plegando las alas como un animal acorralado. No entendía ese temor, él era el cazador, el monstruo, la maldición de generaciones enteras, y sin embargo, algo en aquella noche lo hacía sentirse diminuto, casi frágil. Un aullido desesperado resonó en el cielo y luego se perdió en la negrura. Nadie lo vio. Nadie lo oyó. Solo el bosque, que volvió a quedar en un silencio sepulcral. En la librería, el niño escuchaba con los ojos abiertos de par en par, mientras Noel cerraba el libro de un golpe suave. El anciano suspiró, como si aquel relato hubiera removido algo en él. El diablo de Jersey, una criatura temida, sí. Pero hasta los monstruos, dijo con un hilo de voz, sienten miedo de lo que no entienden. La lámpara sobre la mesa parpadeó apenas un segundo. El niño tragó saliva. Algo en el ambiente se había vuelto más denso, como si la librería misma hubiese oído el rugido de la bestia en la distancia. Noel miró hacia el ventanal, con el ceño fruncido, sin añadir nada más. El silencio volvió a reinar en la librería cuando Noel cerró el libro con un gesto lento, casi solemne. El niño permanecía inmóvil,
con los ojos muy abiertos, como si aún siguiera atrapado en la espesura de los bosques de Nueva Jersey, escuchando el batir de aquellas alas invisibles que el anciano había descrito. Entonces, susurró el pequeño, ¿el diablo de Jersey también tiene miedo? Noel esbozó una sonrisa enigmática, apoyando sus dedos sobre la portada gastada. Todos los seres, incluso los que parecen invencibles, conocen el miedo. A veces, lo que más los aterra no es aquello que los persigue, sino lo desconocido que se esconde en las sombras. El niño guardó silencio, masticando aquellas palabras, como si en ellas hubiera una lección más grande de lo que sus años podían comprender. Fue entonces cuando, sin previo aviso, las lámparas de la librería parpadearon. Un destello, un apagón fugaz, y todo quedó sumido en una negrura espesa. El niño se aferró al brazo de Noel, sobresaltado. El anciano no dijo nada. Solo cerró los ojos y esperó. Un instante después, las luces regresaron, temblorosas pero firmes, revelando los estantes repletos de libros en su lugar, como si nada hubiera ocurrido. ¿Viste?, dijo Noel, rompiendo el silencio. A veces, la oscuridad solo quiere recordarnos que sigue ahí. El niño bajó la mirada, aún temblando, pero con una chispa de comprensión en sus ojos. Y mientras la noche seguía extendiéndose afuera, entre la bruma que lamía los cristales, la librería se sintió aún más viva, como si los relatos mismos hubieran decidido acompañarlos en aquel instante. Noel cerró los ojos, y con un suspiro casi imperceptible añadió: el miedo no siempre es un enemigo, a veces, es la prueba de que seguimos siendo humanos.